Está en automático. Vale. Bueno, muchas gracias, especialmente a Anchón, por organizar estas charlas, que yo creo que son enormemente instructivas. Y a mí me ha tocado hablar de la displasia del desarrollo de la cadera en el lactante, especialmente con el concepto diagnóstico, las posibilidades diagnósticas y enfocado sobre todo a hacer un tratamiento orientado por la propia ecografía. Es un tema que yo creo que es francamente interesante porque hay ciertos parámetros desde el punto de vista de conceptos que no son correctos. En realidad estamos hablando no de una luxación congénita de cadera, durante muchísimos años se ha llamado así, es absolutamente incorrecto porque casi siempre la cadera se luxa después del nacimiento como conocemos, es decir, salvo las teratológicas, lo que hablamos es de una alteración del propio desarrollo de la cadera y esta alteración del desarrollo de la cadera es la que posteriormente producirá secundariamente la luxación, por lo cual hoy en día no debemos calificarlo de congénito. Se debe utilizar la nomenclatura anglosajona, que traducida al castellano es la displasia del desarrollo de la cadera, precisamente por esa alteración que se produce en la propia morfología y ese desarrollo posteriormente que va produciendo la alteración. Muy conocida desde los escritos ya de antes del siglo I, se ha hablado de extensión en el tratamiento. Hipócrates en su escrito ya alentaba a los médicos a tratar precozmente y con cuidado estos procesos. En realidad el tratamiento precoz y el tratamiento con cuidado ecoguiado es hoy en día el parámetro fundamental. La displasia en realidad es la deformidad congénita más frecuente del aparato locomotor en Centro Europa, de ahí pues, Graf, Pavlik, todos los nombres conocidos en este campo, se halla presente aproximadamente en un 1 a 5% y aquí especialmente en Italia, en Centro Europa, concretamente República Checa, Austria, donde son Graf, Pavlik, es donde se ha producido este fenómeno de manera más frecuente. Etnia blanca, sexo femenino y aproximadamente el 70% en el lado izquierdo. Desde el punto de vista de riesgo, la presentación de nalgas familiares de primer grado y especialmente a las alteraciones, como ha comentado antes Laura, asociadas pues, a pie zambo, tortícolis y deformidades posturales son los factores mayores de riesgo. Luego hay otros, como es el sexo femenino, que el niño sea primogénito, y luego factores de sospecha como el clic de cadera. Los otros son en realidad alteraciones de la propia exploración que no tienen ya tanta importancia desde el punto de vista de pronóstico, de riesgo, porque en realidad el signo de Galeazzi pues, se produciría cuando la cadera ya está claramente luxada, con lo cual no tiene tanta importancia. Conceptos clínicos muy frecuentes, la contractura que se produce de la musculatura aductora, es decir, la limitación de la movilidad, son signos que no son relevantes, es decir, esto sabemos que solo produce o supone aproximadamente un 10% de limitación, por lo que este signo ha sido cuestionado por muchos autores, más aún cuando además hay que tener en cuenta que las luxaciones o las alteraciones bilaterales pueden producir una luxación bilateral de la cadera y en este caso las dos caderas son prácticamente simétricas. Lo que sí está claro es que una limitación de la aducción, especialmente si es unilateral, nos va a obligar a aclarar el proceso por si tenemos algún proceso por detrás que pueda ser relevante. Pero insisto en que este signo, la limitación de la movilidad, hoy en día no se considera un signo clínico suficientemente válido desde el punto de vista del diagnóstico, por lo cual es importante explorarlo, pero no es determinante. Al igual que tampoco lo es la simetría pliegues, ya lo ha dicho antes Laura, que había que observar, has dicho, ¿no? En realidad, tanto observar como que ya en 1962 Ryder concluyó que el 30-36% de las caderas eran normales y tenían asimetría pliegues, hasta el 56% en estudios posteriores como este de Checo, que hablaba que el 56% de las caderas normales pueden presentar asimetría de pliegues, por lo cual hoy en día es un signo que no se considera significativo y se considera irrelevante. De hecho, Graf ya habla que no se debería seguir citando como un parámetro del diagnóstico clínico. Es un tema importante porque es uno de los elementos fundamentales de diagnóstico clínico hoy en día, cuando realmente todos los estudios avalan de que no es tan significativo. Sí lo es y es muy importante la exploración clínica. Los signos de Barlow y de Rose Ortolani. Ortolani fue quien en 1937 describe este test o esta prueba de aducción que convierte en una maniobra exploratoria prácticamente obligatoria un diagnóstico precoz. Posteriormente Rose en el 64 o Barlow describen esta laxitud capsular posterior y la posibilidad de que la cabeza femoral pueda ser desplazada fuera del acetábulo, es decir, un primer desplazamiento en aducción, impresión y posteriormente una
una reducción haciendo la maniobra de Ortolani, que es la maniobra de aducción. Esta reducción a una cadera que se ha subluxado o luxado es el criterio diagnóstico clínico más importante para la valoración de situaciones articulares inestables y es la que habría que hacer en todo caso. Es un signo y es una prueba que es absolutamente determinante. Insisto, sacar la cadera fuera, posteriormente reducirla. De hecho, muy importante también que este test se reproduce especialmente durante los primeros días de vida y especialmente durante las primeras 24 horas, porque posteriormente se establecen ciertas fibrosis que pueden hacer que este test no sea tan claramente reproducible. Es decir, ante cualquier neonato en los primeros días de vida es fundamental la exploración de la cadera, salvo que fuéramos a hacer un screening mediante este tipo de test. Hay que tener en cuenta que morfológicamente tampoco diferencia de manera clara la morfología de la patología de la cadera, es decir, alteraciones morfológicas de subluxaciones o luxaciones completas se comportan de una manera muy similar a una cadera displásica con cápsula articular laxa, es decir, lo que vemos es que tenemos una cadera patológica pero no sabemos el grado. Tönnies en 84 describe el signo de manera absolutamente reproducible, muy interesante para leerlo porque lo calca desde el punto de vista clínico, es un resalte audible que se produce en los primeros días y semanas en caderas inestables, es decir, caderas patológicas, cuando la cabeza femoral puede desplazarse fuera del borde acetabular mediante aducción y presión y posteriormente en abducción vuelve a entrar en el centro del acetábulo. Hay que diferenciarlo de manera muy clara con el clic que ha comentado antes Laura, que es el clic que Sommer definió como el clic de la cadera seca, que es una frecuencia 6 a 7 veces superior, incluso a la maniobra de Ortolani, y es muy parecido a lo que puede ser el clic de un dedo cuando estiramos el dedo precisamente por pequeños fenómenos de vacío. Esto hay que saberlo diferenciar de una verdadera subluxación y una reducción de la cadera cuando la realizamos en aducción. Insisto que todos los clics de cadera no son patológicos y hay que saberlo diferenciar. Desde el punto de vista diagnóstico, en pruebas complementarias, hemos dispuesto muchísimo tiempo la propia radiología simple. La radiología simple utilizando lógicamente las líneas, como la línea de Hilgenreiner entre los dos bordes inferiores del ilíaco y la marca y la medición del techo del índex angular acetabular, o la línea de Shenton-Menard, es decir, la línea de la curvatura del fémur en la porción interna con su convexidad en continuidad con el pubis. El fraccionamiento de esta línea podría indicar un descentramiento de la cadera, aquí vemos una línea conservada. Hay que tener en cuenta los efectos, no obstante, de la radiación y especialmente el valor limitado que tiene la radiología antes del tercer mes de vida y especialmente los errores de posicionamiento. Todos sabemos que hacer una radiografía a un niño con el movimiento que ello supone no es sencillo y ello puede conllevar ciertas rotaciones y angulaciones de la propia pelvis que hacen y nos pueda llevar a equívoco la interpretación luego de los ángulos si la radiografía no está absolutamente correctamente realizada y no es fácil. Por eso, por la propia radiación y por este valor limitado antes del tercer mes de vida, donde todavía no han aparecido los núcleos de osificación, la radiografía está hoy en día en segunda línea desde el punto de vista diagnóstico, porque tenemos elementos que entendemos que son mejores desde el punto de vista diagnóstico, como es la ecografía. ¿Dónde puede tener hoy en día valor la radiografía? Pues especialmente con la finalización del tratamiento precisamente para descartar la necrosis. Ya comentaba antes la importancia de este libro. Yo creo que es que este hombre al principio de los 80 realmente fue el que revolucionó el diagnóstico en la cadera del lactante. Aquí tuvimos la suerte, junto a Antonio Díaz, que es un traumatólogo que se murió a la finalización de esta colaboración, y todo aquel que quiera realmente seguir el diagnóstico ecográfico y la base del tratamiento tiene que seguir este manual, que es realmente hoy en día en el mundo esta persona, René Graff, el que determina lo más relevante en el libro, pues está absolutamente incluido todo. ¿Qué necesitamos? Un ecógrafo lineal con un transductor de 7,5, un sistema de documentación para realizar 2 ecogramas, uno para hacer la ecografía y otro para hacer luego la medición de ángulos,
Y probablemente el elemento más importante, y esto siempre lo recalca Graf, son los conocimientos anatómicos y de la propia técnica. Es decir, la técnica tiene que ser enormemente rigurosa, siguiendo unos estándares que él los define en su libro de manera absolutamente exhaustiva, y con ese, siguiendo los parámetros de diagnóstico tan exquisitos que él da, pues realmente la tipificación de la cadera y la medición de los ángulos de la cadera es muy sencillo. Insisto que todo aquel que tenga interés, este libro que se tradujo al castellano por primera vez, se realizó en castellano hace 5 años, está pues traducido prácticamente a todos los idiomas hoy en día, porque es el elemento de seguimiento. De hecho, Graf en este momento está jubilado, es un austriaco que está en Solchalpe y se dedica pues prácticamente solo a dar conferencias por todo el mundo, y tiene pues para solicitar un curso de él, pues podemos estar aproximadamente un año para que nos dé cita. ¿Por qué es tan importante la ecografía? Porque es un elemento excelente, especialmente porque una parte muy considerable de la cadera es cartílago, con lo cual vamos en la radiología a ver únicamente las partes óseas, mientras que en la ecografía vamos a ver todo el conjunto de la propia anatomía de la cadera, con la limitación única exclusivamente de nucleosificación, que cuando va creciendo y que, como sabemos, aparece aproximadamente al tercer mes, y al octavo o noveno mes ya tiene un tamaño tan importante que nos impide ver en profundidad el acetábulo y hace que se limite de manera clara la reproducción de la ecografía. Es decir, hasta este 10º, 11º mes es hasta cuando la ecografía puede tener una validez muy relevante y probablemente muy superior a la radiografía. Posteriormente ya, insisto en estas limitaciones precisamente por la propia temporalidad. Esta nucleosificación nos puede servir también, además, para orientar el centraje de la propia cadera. ¿Qué es importante saber aquí? Lo más importante es saber y conocer las modificaciones que se producen en el techo, tanto en el techo óseo como en el techo acetabular, durante la luxación. Estos son los elementos más importantes para enfocar el tratamiento y especialmente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cualquier elemento de presión que produzca un descentraje de la cadera va a producir unas fuerzas de presión en esta zona, y estas fuerzas de presión y de cizallamiento van a producir unos cambios en el cartílago que son los que posteriormente van a impedir el desarrollo de la propia cadera. Vamos a tener esas caderas muy cortas, caderas displásicas que nos van a producir una artrosis prematura. Es decir, aquí en esta zona de unión entre el hueso y especialmente en la zona cartilaginosa es donde se van a producir estas alteraciones, y esto lo vemos ecográficamente muy bien. Es decir, aquí vemos la cabeza y vemos el cartílago, y estas alteraciones que se producen en el cartílago y a su vez en el labrum, con las alteraciones morfológicas del techo, son lo que va a determinar posteriormente, como vemos aquí, esta cadera, como está comprimiendo una cadera prácticamente subluxada el cartílago, el techo cartilaginoso. Puntos a tener en cuenta para una correcta interpretación de una ecografía. Aquí tenemos a Graf con su técnica en la cama cuna normal. Sería lo primero la realización de una técnica y una obtención del ecograma con una prueba de validación. Tener el diagnóstico inmediato, es decir, no esperemos a medir la angulación, no esperemos a tipificar la cadera. Tenemos, cuando hacemos la ecografía, que saber estamos ante una cadera normal o anormal, y especialmente saber si está centrada o descentrada, y posteriormente además precisar si esta diferenciación verificada es correcta por los parámetros de que la imagen sea correcta. Y por último, tipificar la ecografía. Entonces ya empezaremos a pensar en un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, un tipo 4 y medir los ángulos. Pero insisto en este diagnóstico inmediato que cualquier ecografista tiene que saber. ¿Por qué es importante la ecografía? Lo primero que vamos a poder es visualizar perfectamente el trocánter mayor, es decir, tenemos el límite osteocartilaginoso que nos va a marcar el límite del propio fémur en su límite osteocartilaginoso, el trocánter óseo. Lo vemos con una línea hiperecogénica muy marcada, al igual que vemos también el hueso del ilíaco y especialmente la porción más inferior del osilium, del ilíaco, que es lo que veríamos en la ecografía. En la ecografía veríamos precisamente esta zona trocanteria, y esta zona ilíaca nos quedaríamos con esta zona. Sin embargo, la ecografía nos va a permitir complementarlo con una exploración de toda la cabeza cartilaginosa, como vemos aquí, es decir, nos va a representar la segunda de las porciones de la propia articulación. Nos va a permitir además ver la parte del techo cartilaginoso, como vemos aquí, es decir, la unión entre la cabeza y el techo cartilaginoso. Insisto que esta es la parte con diferencia más importante de exploración en la propia ecografía, con el
labrum que se produce a continuación y en continuación al propio techo cartilaginoso, y en esta zona, en esta estructura, en la unión entre el hueso, el techo cartilaginoso y el labrum, es donde se nos van a producir las alteraciones morfológicas. Como vemos, complementamos un estudio puramente óseo con unos estudios cartilaginosos, donde se van a producir, además, por ser la zona más débil, la posibilidad de lesiones con mucho más frecuencia y donde se van a producir las alteraciones morfológicas. Algunos puntos desde el punto de vista de la ecografía: el techo acetabular, la importancia central, ya hemos comentado que es donde se están produciendo las alteraciones fundamentales, y aquí consta de dos partes: una parte que es el techo óseo, es decir, la parte que vamos a ver en la radiografía, la parte que vemos con una sombra acústica en la parte superior del acetábulo; el techo cartilaginoso, que es lo que está en contacto y en comunicación con la cabeza humeral y donde se van a producir las alteraciones fundamentales. Y adicionalmente se producen varios anejos, o podemos visualizar varios anejos, uno de ellos fundamental, que es el labrum. El labrum nos va a permitir además diferenciar si estamos ante una cadera centrada o una cadera descentrada. Por fuera del propio labrum vamos a poder visualizar la propia cápsula articular, que está reforzada por el ligamento iliofemoral y isquiofemoral, y por fuera de esta cápsula, cubriendo la zona pericondral, que se va a continuar con la zona perióstica. Es decir, tenemos muchas ventanas de partes blandas a esta altura de la vida, de la edad de los niños, y por último la porción refleja del recto. Toda la zona, insisto, cartilaginosa, especialmente la parte superior, que es la que nos va a determinar el diagnóstico. Más cosas que debemos evaluar: la forma anatómica del promontorio. El promontorio siempre se ha considerado, o Graf lo considera de una manera muy clara, como la continuidad de la zona donde la concavidad se transforma en convexidad, es decir, donde termina el acetábulo no sería aquí, sino sería donde la concavidad pierde y se vuelve plano o se vuelve convexo. Es decir, aquí es donde vamos a determinar este promontorio, esta zona donde vamos a establecer luego nuestras mediciones. Es un punto, insisto, importante, que si vamos desde distal hasta proximal, cuando vemos el cambio de giros, donde se va a producir. El procedimiento, y eso cuando veamos una ecografía, se va a considerar válido únicamente en el caso de que tenga 3 zonas de estudio muy bien marcadas. Entonces, si nosotros tenemos una ecografía, tenemos que ver estos 3 puntos de manera definitiva. El primero de ellos sería que tenemos que visualizar perfectamente el borde distal del ilion en la fosa acetabular. Tenemos que ver que el corte realizado en la cadera es un corte frontal, no a posterior o a anterior, sino un corte recto, que determina el corte frontal en la zona del techo acetabular. Esto nos marca que estamos en la mitad de la cadera. Y por último tenemos que visualizar el rodete acetabular. Si vemos el rodete, si vemos el borde inferior del ilíaco y si vemos que estamos en un corte central, es donde se va a determinar estamos en una posición central, cosa que no es esta imagen. Esta imagen no vemos el techo, el teléfono. El techo. La medición se basa especialmente en el trazado de 3 líneas, la primera de las cuales la determina la línea base, que es la línea del ilíaco, es una línea tangencial al hueso ilíaco, que se sitúa en la unión pericondral y cierra en paralelo el ilíaco. La segunda es la línea del techo óseo, que va a marcar precisamente la angulación del techo óseo, que se determina desde el punto medio del borde inferior del ilíaco hasta el punto que comentábamos de la transformación de la concavidad a la convexidad, y que es la línea que nos marca el techo óseo. Aquí en este caso sería de aquí aproximadamente hasta aquí, de aquí hasta aquí, es decir, la zona donde se transforma en convexidad. Y la tercera línea es la línea del rodete acetabular, que es la línea que marca desde el punto que hablábamos del borde de la convexidad a la concavidad y que llega y atraviesa el labrum. Estas determinan 2 ángulos. El primero de ellos lo determina la línea base y la línea del techo óseo, que sería la cobertura ósea o el ángulo del techo óseo. Cuanto más plano, lógicamente, más grave es la alteración. Y el segundo es el ángulo beta, que viene determinado por la línea base y la línea del techo cartilaginoso, y que lo único que traduce es si el techo cartilaginoso está comprimido proximalmente, es decir, si hay una posibilidad de descentramiento.
Estos dos ángulos, especialmente el alfa, son los que determinan la morfología de la propia cadera. Morfología que es relativamente relevante y muy fácil de seguir, porque ya Graf en su estudio, en su amplio estudio, ya determinó mediante una especie de regla, que es el sonómetro, la diferencia que tenían las caderas. El nivel fundamental sería los 60 grados, que son las caderas tienen que llegar a 60 grados para considerarse maduras, incluso a 64 grados si son caderas que llegan a los 3 meses. Tipos de cobertura ósea determinado precisamente por la morfología de cobertura del hueso, óptima cuando tenga una cobertura superior al 50% de la cabeza, insuficiente cuando es menor al 50%, pero cubre generalmente con techos cartilaginosos anchos, y mala cuando prácticamente la cobertura es mínima por el propio techo óseo. Es decir, en estos casos, como vemos, el rodete estaría comprimido. Aquí en estos casos el techo cartilaginoso es algo más ancho. Y por otro lado, el tipo de promontorio óseo se define como un promontorio, si es puntiagudo o angular, sería la cadera generalmente normal, el promontorio romo ligeramente redondeado, el promontorio redondo y el promontorio plano. Es decir, desde aquí, de la normalidad absoluta hasta la patología, son las morfologías del propio promontorio óseo. Y esto es lo que comentaba antes, el sonómetro, que es el elemento probablemente más importante desde el punto de vista de aprendizaje de las caderas, se dividen en 3, mide el ángulo alfa, insisto, en 60 grados para considerar la cadera normal, es progresivo en el ángulo alfa y decreciente en el ángulo beta. Cuanto más a la izquierda, más patológica la cadera. Estaríamos hablando de caderas normales, las que llegan a 60 grados, anormales, las que no llegan a 43 grados, que sean caderas luxadas, y las caderas con ligera displasia, inmadurez, estarían en la zona central, en el tipo 2. Aquí hay que diferenciar también los 50 grados. A partir de 50 grados hasta los 60 grados hablaríamos de inmadurez fisiológica hasta los 3 meses, y de 43 a 50 hasta los 3 meses se consideran displasias. Caderas maduras, promontorio angular, buena cobertura ósea, labrum no comprimido, núcleo de osificación aparecido, 66 grados, una cadera que se puede considerar normal, está en el 66, estamos hablando de caderas normales desde el punto de vista morfológico, con un corte que vemos los 3 elementos para considerar normal. Caderas ligeramente anormales dentro del grupo 2, en este caso 56 grados, con unos molde óseo ligeramente insuficiente, con un promontorio redondo, el techo más ancho, que cubre la cabeza, no hay signos de compresión del labrum, estamos ante una cadera casi normal. Aquí hay que considerar que entre los 50 y los 60 grados no tiene nucleosificación, menores de 3 meses, se puede considerar un retraso de la maduración del acetábulo, son caderas que no hay que tratar, son caderas tipo 2A, es decir, esta cadera lo normal es que madure y vaya normalizándose a lo largo de la propia progresión. 56 grados, menos de 3 meses, una cadera con ligero retraso que habría que controlar a los 3 meses, pero que no hay que considerar anormal. Es una cadera que se puede considerar una variante de la normalidad que va a madurar en el 90-95% de los casos y que no hay que tratar. Insisto, este es probablemente el elemento más importante desde el punto de vista de la simplificación. Caderas ligeramente alteradas desde el punto de vista de la morfología, son inmaduras pero que no son patológicas. Esto es muy importante para evitar el sobretratamiento que puede condicionar que estas caderas que no son totalmente normales se traten. Caderas ya anormales, nucleosificación, estamos hablando de más de 3 meses, 52 grados, estaríamos en el grupo 2 dentro de este retraso de maduración, pero que cuando ya ha pasado de 3 meses se consideraría una cadera tipo 2B y que obligaría a tratar porque no ha llegado a los 60 grados, a los 3 meses vemos en nucleosificación. Es decir, una cadera 2A que a los 3 meses no se ha corregido, no ha madurado, se considera una cadera 2B, tendría una cobertura ya deficiente, vemos el techo cartilaginoso relativamente ancho y la forma es insuficiente, es una cadera que habría que tratar. Caderas que no llegan a los 60-64 grados a los 3 meses son caderas susceptibles de tratamiento. Otro tipo de caderas serían caderas que no llegan a los 50 grados, menos de 3 meses, una cadera del recién nacido, estamos en 45 grados, una cadera que no ha llegado a esa situación que comentábamos antes, que puede ser inmadura, una cadera con un molde óseo claramente insuficiente, con un promontorio incluso algo aplanado,
que no está descentrada porque el labrum no está comprimido cranealmente, pero tiene una morfología ósea absolutamente anormal. Es una cadera 2C, una cadera crítica que habría que tratar. Esta es la línea que marca los 50 grados para hacer un tratamiento antes de los 3 meses, hasta los 3 meses en las caderas tipo 2 a esperar y las caderas 1 lógicamente ser normales. Es decir, estamos hablando de una cadera 2C, una cadera crítica que antes de los 3 meses debería obligatoriamente ser tratada. Más posibilidades desde el punto de vista del diagnóstico serían las caderas ya claramente patológicas, caderas donde hemos visto que no llegan a estos 50 grados, superan los 43 que determinábamos que era patológico. Ya vemos la cadera, en este caso está claramente alterada su morfología. El labrum está empezando a comprimirse, son caderas que superan los 77 grados del ángulo beta que determina la compresión, son caderas que se consideran caderas tipo D porque empiezan a descentrarse, son caderas que ya se consideran claramente patológicas y que se orientan ya al grupo de las caderas luxadas. Insisto, morfología con una alteración incluso del reborde superior, un techo muy aplanado, una cobertura enormemente deficiente o mala. Sin embargo, no hay una clara alteración, todavía no hay una salida a la cadera, pero sí una compresión craneal del labrum, lo que determina que se esté aumentando el ángulo beta y estamos hablando de un descentraje inicial de la cadera tipo 3, entre los 43 y 50 grados, con un ángulo beta superior a 77 grados. Y por último, estarían las caderas tipo 3, donde ya se produce el labrum, ya está ascendido, el techo cartilaginoso claramente comprimido, el molde óseo es absolutamente plano, la cobertura es mínima, es una cadera descentrada, no totalmente luxada, es un tipo 3, que además se diferenciaría en un tipo 3A o 3B en función de que el propio cartílago ya empiece a tener alteraciones histológicas manifiestas, es decir, la compresión craneal del techo cartilaginoso puede producir una alteración ecoestructural e histológica ya en el cartílago que determinaría. Estamos hablando de una cadera alfa, con un alfa de menos de 40 grados, un beta que puede ser ya incluso superior a 80 grados, una cadera claramente patológica, una cadera que se considera dentro de las luxadas como son las Ds, las 3 o las 4 y que son caderas que hay que tratar de manera clara. Este es un niño nuestro, no nuestro porque no lo hemos tratado nosotros, pero sí nos vino a hacer diagnóstico y ya veis con nucleosificación. Claro, este es un tipo 4, la cadera está ya fuera del acetábulo, ya veis el acetábulo con un molde óseo enormemente insatisfactorio y el 4 lo determina el que el techo cartilaginoso y el labrum esté comprimido entre la propia cadera y el ilíaco. Como vemos aquí o como vemos en este caso de menor edad. Esto es lo que no puede pasar, es decir, que se nos pase un niño con 4, 5, 6 meses, como puede ser este, con una nucleosificación y con una cadera absolutamente luxada, insisto, que es un caso de Guipúzcoa. Desde el punto de vista de los principios de tratamiento, sí tenemos que considerar las alteraciones y que la curación es prácticamente el 100% siempre que hagamos el tratamiento inmediato, es decir, tratamientos de antes de 3 meses. En estos niños prácticamente siempre consiguen una curación completa, no así cuando ya se esperan 3 meses, que son aproximadamente 2/3, en aproximadamente 2/3 de los casos conseguimos la curación. Tenemos aquí ejemplos, este es un caso también nuestro, este cadera lo hemos visto antes, un tipo 3 con un ángulo alfa de 40 grados, la alteración que habíamos visto, 12 de diciembre de 2016, niño en 4 meses, menos de 4 meses, con un arnés de Pavlik concretamente tratado por Laura, y ya vemos la curación en su práctica totalidad, un ángulo 64, es decir, la capacidad y la potencia de remodelación y de maduración y de osificación de estas caderas es absolutamente importante y muy importante cuando las cogemos de manera precoz. Aquí vemos que este niño no tiene nucleosificación, es una cadera patológica antes de los 3 meses, cogida prácticamente al nacimiento, con lo que ello supone desde el punto de vista de posibilidad casi de 100% de mejoría. El objetivo del tratamiento es conseguir que la cadera se encuentre centrada en el acetábulo. Tenemos que conseguir centrar la cadera en el acetábulo para que posteriormente se retenga y posteriormente se osifique. Es decir, el elemento primero inicial en las caderas luxadas, que se consiguen las tipo D, las 3 o las 4, es reducir la cabeza. ¿Y cómo conseguimos eso? Generalmente los tipos más laxos desde el punto de vista de inestabilidad, no tipos 4,
se consigue reducir manualmente. Los tipos 4, y sobre todo cuando ya ha pasado bastante tiempo, hay que utilizar ya sistemas de tracción al cenit o incluso la utilización del arnés Public, que generalmente lo utilizamos en todas estas características. Es decir, lo primero es reducir la cabeza en el acetábulo. Tendríamos entonces una cadera dentro del acetábulo con una morfología y un techo óseo absolutamente anormal. En este caso, cuando ya tenemos la cadera en el acetábulo, la segunda medida o manera de tratar es mediante la retención. Esto se consigue bien con un yeso o casi siempre con un arnés de Public, que es un elemento absolutamente positivo desde el punto de vista de conseguir la retención en estas caderas que se han repuesto al acetábulo, las retenemos en el acetábulo y posteriormente, cuando ya están retenidas y pasan a ser estables, lo que tienen que hacer es madurar, osificar progresivamente cuando la cadera ha pasado a ser estable. Aquí vemos una imagen del arnés que yo personalmente utilizo mucho, me gusta mucho, son unas cuentas que van creciendo además con el niño, y lo que tratan es únicamente de mantener en un ángulo de 100-110 grados de flexión, evitando lesiones de femoral, y especialmente no llevarlo a una abducción máxima de 30-40 grados es suficiente para buscar que la cadera esté retenida y esté madurando en el propio acetábulo. Es la férula de Tübinger, que es francamente cómoda. Aquí vemos por qué es tan importante este diagnóstico precoz, porque la curva de maduración de las caderas en los primeros 4 meses es de un enorme potencial. Es decir, tenemos que coger los niños en los primeros meses de vida, por no decir en los primeros días de vida, porque entonces la maduración es exponencial y hasta el 4.º mes tiene una capacidad enormemente máxima desde el punto de vista de la maduración. Ya vemos estos 60 grados, que es el nivel de la cadera que se debe considerar normal. A partir de aquí ya empezaríamos a hablar de caderas que requieren tratamiento, requieren control o se consideran normales. 55 al nacimiento se puede considerar una pequeña variante de la normalidad, una inmadurez que debería llegar a los 60 grados a los 3-4 meses. Esto es en realidad lo que está justificando en muchos países, concretamente en Alemania, en Checoslovaquia, en Austria, el screening neonatal. Si no hiciéramos este screening ecográfico neonatal, es absolutamente fundamental la evaluación clínica de todos los neonatos, precisamente con el test de Rosser-Ortolani, para, en el caso de que haya cualquier sospecha, realizar una ecografía de urgencia. Y esto es manuscrito por Graf, lo que resume todo lo que hemos dicho hoy: la reposición en caderas inestables 3, 4 o D, bien de manera manual o con un Public, la fase de retención cuando son inestables pero se transforman morfológicamente de un tipo 2C porque están dentro del acetábulo con un yeso o con un Public, y la fase de la osificación cuando ya son estables, tipo 2C o 2B, con arneses que él dice como el Tübinger, el Public o la superior. Y la curva de maduración hasta las 12 semanas con este potencial tan enorme y que resume en realidad todo lo que es la ecografía de cadera. Para recordar, únicamente válido el Rosser-Ortolani como prueba clínica, la ecografía muy útil en el diagnóstico de la displasia de cadera, muy importante la maduración en estos primeros 3 meses de vida, por lo que es importante este diagnóstico precoz, no tratar caderas tipo 2A porque se normalizan al 90%, con lo cual con controlarlas es absolutamente suficiente, no sobretratar las caderas. Tratamiento precoz corrige la práctica totalidad de los 5 meses en la regla del 5, a los 5 meses de vida y a los 5 meses de tratamiento debería la cadera estar prácticamente normalizada. E indicar siempre un tratamiento secuencial que recomendamos de manera encarecida que sea guiado por la